16 horas. De esas críticas, de los que decían que la jornada de 16 horas podría perjudicar la salud del trabajador, y dijo que había que mantenerla y que era incierto totalmente que esas 16 horas de trabajo al día fueran a perjudicar la salud del trabajador. Esa enormidad de un jefe de Estado defendiendo una jornada diaria de 16 horas es una de las cosas sin precedentes, a mi juicio, en el derecho comparado. Y si se quiere comprobar eso, esa enormidad, busquen las memorias del 16 Congreso de la CTC y en la página 21 verán esa palabra de Castro fustigando a los que criticaban las jornadas de 16 horas. Antes, en el cuarto Congreso del Partido Comunista, Castro felicitó a aquellos delegados que habían indicado que ellos trabajaban 12, 14 o 16 horas y los puso como ejemplo que los demás deberían seguir. De manera que siguió en líneas generales el modelo staliniano, pero lo fue exacerbando, lo fue haciendo más autoritario y en cierto sentido más abusivo de los trabajadores. ¿Cómo es posible que tal sistema se haya introducido en un país que, de acuerdo con la Constitución, es una república socialista de trabajadores, que de acuerdo con la ideología oficial es una dictadura del proletariado y conforme al discurso oficial es un gobierno de obreros y campesinos? Proletariado, trabajadores, obreros, campesinos son los titulares del poder, de la soberanía, de los medios de producción, de todo en Cuba. ¿Y cómo no es posible entonces que se haya impuesto un régimen laboral tan extraordinariamente abusivo para ellos como el que está vigente en Cuba? El declive de las condiciones de trabajo, la agudización de esas notas características de exceso en la jornada de trabajo, de salarios irrisorios a los que me referiré después, de un solo sindicalismo que no es tal, sino es una organización de masas, empezó en noviembre de 1961. Esa es la fecha que marca el inicio del declive en la protección social del trabajador y que aparta al régimen laboral cubano del modelo social europeo y del modelo social del Comité. En ese mes de 1961, en el 11º Congreso de la CTC, de la Central Sindical Cubana, los delegados unánimemente renunciaron a los derechos, conquistas y beneficios que año tras año había estado obteniendo el movimiento sindical cubano. Hizo una renuncia absoluta de por lo menos 8 o 9 derechos fundamentales de los trabajadores. Lo hizo en un momento en que la popularidad de Castro era inmensa, en que los trabajadores creían en sus promesas, que eran vaticinios deslumbrantes y sumamente atractivos, que pintaban un futuro halagüeño para los trabajadores, que les decía que iban a respetar la libertad sindical, y en ese momento esos trabajadores, por ingenuidad o por otros motivos, aceptaron esa renuncia llamada espontánea de derechos y beneficios que habían sido conquistados a fuerza de grandes demostraciones y huelgas por el movimiento sindical cubano durante la República. Ahí empezó el declive, y ese declive fue acumulando otras renuncias u otras normas que repercutían en perjuicio del trabajador. Eran normas impuestas en la legislación nacional, incluidas en la legislación nacional, o provenientes de convenios internacionales ratificados por Cuba. A unas y a otras, a las disposiciones
de orden público territorial, es decir, de Cuba, y a la de los convenios internacionales, se fueron sumando graves infracciones, incumplimientos y violaciones de esas normas por la República Socialista de Trabajo. Yo he contado el número de violaciones que la Comisión de Expertos de la OIT ha ido registrando, y ese número llega a 214 violaciones de convenios internacionales ratificados por Cuba. En el lenguaje diplomático no se habla de violaciones, se dicen observaciones. En el lenguaje de la OIT hay dos tipos de sanciones o de infracciones: las observaciones y las demandas de información adicional. Si hay alguna norma que es sospechosa de no respetar los derechos de los trabajadores, la OIT pide una aclaración y pide una información suplementaria. Pues bien, de observaciones, 214, y de solicitudes de información, un número aún superior. Si de las normas internacionales pasamos a la Declaración de Derechos Humanos, que contiene 4 artículos sobre los derechos laborales, tenemos que de las 16 últimas sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, que ya desapareció, en abril de este año desapareció y ha sido sustituida por el Consejo de Derechos Humanos, esas disposiciones laborales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos han sido también violadas por el régimen de Castro, y lo dicen 15 de las 16 reuniones de la Comisión de Derechos Humanos, que comenzó a tratar de esta problemática en 1990 y que en el 2005 condenó por 15ª vez a Cuba por violación de derechos humanos, incluyendo los 4 artículos de la declaración que tratan de las cuestiones laborales. Y si del orden global o internacional pasamos al regional, tenemos que de las 7 reuniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han tratado el caso de Cuba, las 7 han condenado a Cuba por violación de derechos laborales que tienen la condición de derechos humanos. De manera que, en su conjunto, el panorama laboral cubano es tenebroso. Es una copia del modelo staliniano, pero exacerbado, y una total indiferencia ante el juicio de la comunidad internacional, representado por esas violaciones de los convenios ratificados por Cuba. Si vamos ahora del examen de conjunto al más específico de instituciones de derecho del trabajo, tenemos lo siguiente. Primero, en la jornada. Hoy día, el país que más horas de trabajo rinde en el año es Corea del Sur, seguido de Japón. Curiosamente, en los últimos lugares en cuanto a trabajar, menos horas de trabajo, están Holanda y Alemania en Europa. En Cuba, al principio de la revolución, en la época de las llamadas proezas laborales, se trabajaba el doble de lo que hoy trabaja Corea del Sur, que es el país que tiene el número más alto de horas de trabajo al año, que son 2.100. En Cuba se llegaron a trabajar hasta 4.000 y 5.000 horas de trabajo al año. Eso está en algunos libros míos que he publicado sobre la problemática laboral. Si de la jornada pasamos al salario, tenemos que el salario mínimo se elevó el año pasado, en el 2005, a 226 pesos al mes. 226 pesos al mes significan exactamente $9.